Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda, Buenísimo. una que nos va a transportar a la escena del rock de San Martín, Mendoza, Genial. En la década de los 80. exactamente en los 80. Qué bueno. Y para guiarnos en este viaje tenemos la entrevista a Mario Sotelo en Gaviota Feroz. Ajá. Él fue miembro fundador del grupo Expresión Nosotros. ¡Wow! Y a través de sus recuerdos vamos a descubrir cómo San Martín se convirtió en un hervidero de creatividad, Un hervidero. donde la música, la pintura, la escritura y un fuerte sentido de comunidad se fusionaron en una experiencia única. Eso es interesante porque Expresión Nosotros no surgió de la nada, Claro. ¿verdad? Hubo toda una evolución previa. Exacto. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Sí, se te lo cuenta que comenzaron como muchos grupos haciendo covers. En aquella época, Spinetta y Arcoiris eran como los reyes. Claro. Imagínense como los Beatles y los Rolling Stones de Argentina. Oh. Pero ya desde entonces latía en ellos ese deseo de crear algo propio, Ajá. algo original. Interesante. Y esa colaboración con Rapano fue clave, Sí. como un primer paso hacia la creación propia. Claro. Y luego Altama, ¿verdad? Sí. Casi un trampolín hacia algo más grande. Exactamente. Y Altama fue fundamental en su camino. Ujú. Y aquí es donde entra músicos independientes asociados. Ajá. Sotelo describe esta iniciativa como un intento de unir a los artistas de la zona, Yeah. pero con un enfoque que iba más allá de la música. Mm. No se contentaban con tocar en un garaje. Claro. Querían llevar su arte a la gente. Qué bueno. Era difícil lograr eso en aquella época. Por supuesto, la época postdictadura era compleja. Claro. Había una sed de libertad, la expresión, Totalmente. y al mismo tiempo muchos desafíos para los artistas independientes. Ujú. ¿Cómo se las arreglaron para sortear esos obstáculos y llevar su música a un público más amplio? Bueno, Sotelo destaca que fueron muy proactivos. Ajá. Buscaron el apoyo de la municipalidad, Ya. lo que les permitió presentarse en lugares como la Escuela San Martín y Palminar. Qué bien. Imagínense la emoción de tocar en esos escenarios frente a su propia comunidad. Qué lindo. Sí. Y hablando de público, ¿cómo era un evento típico de Expresión Nosotros? ¿Qué lo hacía tan especial? Sí, me intriga eso. Imagínense era una explosión de creatividad. Wow. No solo música en vivo, Ajá. sino también exposiciones de arte, lecturas de poesía e incluso una revista propia llamada Los Peces de la Luz. Qué interesante. Todo creado por artistas locales. ¿Se imaginan la energía de esos eventos? Suena increíblemente vibrante. Así Casi es. un festival multidisciplinario. Totalmente. ¿Y cómo se estructuraba un show? Claro. ¿Cómo se integraban todas esas expresiones artísticas? Sotelo lo describe como un viaje. Comenzaban con solistas, luego sets acústicos, Ajá. incluso declamación de poesía con acompañamiento musical. Interesante. Y para el gran final, la electrizante presencia de Expresión Nosotros. ¡Wow! Una experiencia completa. ¿Dice? Y con el tiempo algunos miembros tomaron otros rumbos, ¿verdad? Claro. Formaron grupos como Gente del Altillo, más acústico. Sí. ¿Cómo afectó esto al núcleo de Expresión Nosotros? Claro, hubo cambios como en todo grupo, pero el núcleo, la esencia de Expresión Nosotros, se mantuvo firme. Ya. Y hablando de mantenerse firme, me pregunto con todas estas actividades, Sí. ¿cómo se financiaban? Ah. Era fácil conseguir recursos en esa época. Esa es una excelente pregunta. Claro, La situación económica en Argentina siempre ha sido compleja. por supuesto. Y más aún para los artistas independientes. Sí. ¿Cómo se las ingeniaron para financiar sus proyectos? Pues Sotelo menciona que a menudo invertían de su propio bolsillo para comprar instrumentos, equipos. ¡Wow! Imagínense el sacrificio. Sí. Pero la pasión por el arte era el motor que los impulsaba. ¡Claro! ¿No la búsqueda de dinero o fama? Esa es una historia que se repite en muchos artistas, ¿verdad? Totalmente. Esa entrega total, esa convicción de que el arte vale la pena, Sí. a pesar de los sacrificios. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta clave. A ver. ¿Cuál fue el impacto real de Expresión Nosotros en San Martín? ¿Cómo podemos medir su legado? Es una pregunta compleja. Sí. El impacto cultural no siempre es tangible, ¿verdad? Claro. A veces se trata de una energía, Sí. una inspiración que se transmite de generación en generación. Ajá. ¿Qué pistas podríamos buscar en el presente para comprender su influencia? Podríamos preguntarnos si existe hoy en San Martín una escena artística vibrante. ¿Hay espacios que fomenten esa multidisciplinariedad, Claro. esa fusión de música, pintura, poesía que ellos impulsaron? Ah, Se recuerda a Expresión Nosotros como una influencia. me encanta esa idea. Sí.
Es como buscar las huellas que dejaron en el tejido cultural de la ciudad. Exacto. Quizás hay algún festival colectivo o espacio cultural que haya heredado ese espíritu. Ajá. ¿Qué te parece si investigamos un poco sobre la escena artística actual de San Martín? Claro que sí. Y también podríamos indagar si hay artistas actuales que se inspiren en su trabajo, que reconozcan su legado. ¿Quiénes son los herederos de esa llama creativa que encendieron Expresión? Nosotros. Buena pregunta. Y no olvidemos el testimonio de quienes vivieron esa época. Claro. A veces las historias, los recuerdos, anécdotas, sí nos revelan más que cualquier análisis. Exactamente. ¿Qué dirían aquellos que vivieron con su música, que se inspiraron en su arte? Esas voces son fundamentales para reconstruir la historia Sí, y comprender el verdadero significado de este movimiento. totalmente. Es como armar un rompecabezas, ¿verdad? Ajá. Cada pieza, cada recuerdo, cada testimonio nos ayuda a completar la imagen. Y hablando de recuerdos, Sotelo comparte una anécdota muy linda sobre su banda anterior. Ajá. Sablans Terrenal. Ah, Tuvieron sus 5 minutos de fama después de un concierto. Imagínense. wow. Los niños de una escuela salieron corriendo a pedirles autógrafos. ¡Qué imagen tan tierna! Es un testimonio de cómo la música puede conectar con las personas. Sí, De una manera tan genuina, tan espontánea. totalmente. Es un recordatorio de que el arte no se trata solo de virtuosismo, sino también de emoción, de conexión humana. Claro. Y lo que me fascina es que para Expresión, nosotros, la fama no era el objetivo principal. Ya veo. Sotelo lo deja claro en la entrevista. Ajá. Lo que los impulsaba era la pasión por el arte, Ajá. el deseo de crear, de compartir su visión con la comunidad. Es cierto. Y eso se refleja en la forma en que organizaban sus eventos. No se limitaban a tocar, creaban una experiencia multisensorial. Totalmente. Música, pintura, poesía. Ajá. Buscaban estimular todos los sentidos, generar un impacto que fuera más allá del simple entretenimiento. Y hablando de impacto, volvamos a la pregunta inicial. Sí. ¿Cómo podemos medir el legado de Expresión nosotros? ¿Qué semillas plantaron que siguen floreciendo en el presente? Es una pregunta que nos invita a reflexionar, ¿verdad? Claro. ¿Cómo podemos identificar la influencia de un movimiento artístico en la sociedad? Sí. ¿Cómo se transmite esa energía creativa a través del tiempo? Y más aún, ¿cómo podemos nosotros en el presente cultivar esa misma pasión, esa misma conexión con la comunidad a través del arte? Exactamente. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Expresión nosotros para enriquecer nuestras propias vidas y comunidades? Esas son preguntas que cada uno debe responder desde su propia experiencia. Claro. Pero lo que sí podemos afirmar es que Expresión nosotros nos dejó un legado invaluable. ¿Cuál sería? La convicción de que el arte, cuando se vive con pasión Sí. y se comparte con generosidad, Ajá. tiene el poder de transformar vidas y comunidades. Y esa transformación no se limita a un lugar o un tiempo específico. Es un eco que resuena a través de las generaciones, Ajá. inspirando nuevos artistas, nuevas formas de expresión, nuevas maneras de conectar con el mundo a través del arte. Y al final creo que de eso se trata, ¿no? ¿De qué? De mantener viva esa llama creativa, esa energía que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser. Y nos impulsa a crear, a compartir, a transformar la realidad a través del arte. Y esa conexión, esa magia que describes, no se limita a los años 80. No, claro. Hoy en pleno siglo XXI seguimos buscando esa misma chispa, esa experiencia que nos conecte con algo más grande que nosotros mismos. ¿Crees que podemos recrear esa atmósfera, esa comunión a través del arte en el mundo actual? Claro que sí. No necesitamos una máquina del tiempo para revivir el espíritu de expresión. Nosotros. Ya. Lo que ellos lograron nos demuestra que la magia del arte sigue viva, esperando ser despertada en cada comunidad, en cada generación. ¿Y cómo podemos despertar esa magia? ¿Qué podemos hacer como individuos y como comunidad para fomentar esa conexión con el arte? Bueno, para empezar, podemos apoyar a los artistas locales, Claro. asistir a sus conciertos, exposiciones, obras de teatro, Ajá. votar con nuestros pies, con nuestra presencia. Totalmente de acuerdo. Consumir arte local es fundamental. Sí, Pero podemos ir más allá, ¿verdad? por supuesto. No solo ser espectadores pasivos, sino participantes activos en la creación artística. Exacto. Podemos tomar clases de música, pintura, escritura, explorar nuestra propia creatividad, aunque no aspiremos a ser artistas profesionales. Me encanta esa idea. Convertirnos en creadores, aunque sea a pequeña escala. Sí. Y no olvidemos el poder de las redes sociales para difundir el trabajo de los artistas locales.
Compartir información sobre eventos culturales. Es cierto, las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar a artistas y público, para crear una comunidad virtual en torno al arte. Pero no debemos olvidar la importancia del contacto humano, del encuentro cara a cara, de la charla, después del concierto, del intercambio de ideas, en un taller de pintura, de la emoción compartida en una sala de teatro. Exactamente. Al final, la magia del arte reside en la conexión humana. Sí. En la capacidad de compartir emociones, experiencias, visiones del mundo. Ya. Y eso es algo que ningún algoritmo puede replicar. Totalmente de acuerdo. Y expresión, nosotros lo entendió a la perfección. No se limitaban a tocar música. Creaban un espacio de encuentro, un punto de convergencia, donde el arte se convertía en un lenguaje universal. Y ese lenguaje, esa energía creativa sigue resonando hoy en día. Sí. Nos inspira a buscar nuestra propia forma de expresión, a conectar con nuestra comunidad a través del arte, a construir un mundo donde la creatividad sea un motor de cambio positivo. La historia de expresión nosotros es un recordatorio de que el arte no es un lujo, sino una necesidad vital. Totalmente. Una necesidad que nos conecta con nuestra esencia, con nuestra comunidad, con la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea. Ajá. Y esa conexión, esa chispa creativa, está al alcance de todos. Sí. Solo necesitamos abrir nuestros corazones, nuestras mentes y dejar que la magia del arte nos transforme. Y así, con esa imagen inspiradora, nos despedimos de esta inmersión profunda en el corazón del rock mendocino. Bueno, Esperamos que la historia de expresión, nosotros, les haya motivado a buscar su propia forma de expresión, a conectar con el arte y la comunidad, a construir un mundo más creativo, más humano, más vibrante. Gracias por acompañarnos en este viaje musical. Hasta la próxima.